y hablaremos de la región Centro-Sur. Empezamos con el Estado de México. El Estado de México, oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de México, con sus más de 15 millones de habitantes, es la entidad mexicana más poblada del país. La entidad se divide en 125 municipios, su capital es la ciudad de Toluca de Lerdo y la ciudad más poblada del estado es Ecatepec de Morelos. Grupos étnicos. Los grupos étnicos del Estado de México son los mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas y tlahuicas, los cuales son considerados nativos de este territorio. Al occidente del estado predominan los mazahuas, el grupo más representativo y de mayor identidad. Aunque en la última mitad del siglo XX y principios del siglo XXI se han ido incorporando otros grupos indígenas provenientes de otros estados de la República. De estos, los más numerosos son los zapotecos, mixtecas, purépechas, mazatecos y tapanecos, también nahuas y otomíes, siendo Toluca la ciudad con mayor concentración indígena en esta región. Dialectos. En la actualidad, diversas lenguas indígenas prevalecen en el Estado de México. 5 son originarias y otras son migrantes, las cuales son habladas por una población de 434.510 habitantes. Las 5 originarias son mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica, además de las lenguas indígenas migrantes como el mixteco, mazateco, zapoteco, totonaco, entre otras. La lengua indígena que predomina es la mazahua, con 132.000 hablantes. Este dialecto se mantiene en 23 municipios de la zona del Valle de Toluca. La lengua que ocupa el segundo lugar por número de hablantes es la otomí, que se habla en 13 municipios. En tercer lugar se encuentra la lengua nahua, que se habla en 11 municipios. Artesanías. En Tepoztlán, un pueblo mágico, los fines de semana se coloca un tianguis con diversos artesanales. Los artesanos se dedican al repujado, talavera, textiles elaborados con telar de cintura, orfebrería y herrería. En Valle de Bravo, también pueblo mágico, ofrece una gran variedad de artesanías de muy buena calidad. Hay artesanías de madera, telas de lana con bordados, cerámica de alta temperatura, trabajos en piel y loza de barro de vidrio. Metepec es mundialmente conocido por sus increíbles árboles de la vida, por su belleza, colores y significado religioso. Incluso en el Vaticano hay un árbol de la vida monumental dedicado a la Virgen de Guadalupe. En Milanco se elaboran los famosos rebozos utilizando el telar de cintura. También se pueden encontrar joyería y semillas de madera. En El Oro se producen utensilios y objetos decorativos principalmente de ojal. También se elaboran canastos y floreros con hojas de pino, así como tejidos de lana y muebles de tipo colonial. En Teotihuacán, San Martín de las Pirámides y San Francisco Mazapa se elabora finalmente la obsidiana y se talla el ónix, con claras reminiscencias del pasado, creando figuras, collares y otras joyas. También en esta región se producen artísticas máscaras de madera, piedra, barro, cuerno, textiles, así como bellos cuadros, penachos y otros adornos mezclando telas con coloridas plumas. Folclor. En el Estado de México existen una gran variedad de danzas folclóricas, entre ellas están los arrieros, la azteca, los concheros, moros y cristianos, danza de la pluma, los tlaxinques, los lobitos, las pastorcitas de Chalma, las inditas, los vaqueros, tecomates, cuentepecos, sangarabito, etc. Entre la variedad de platillos típicos en el Estado de México se encuentran estos: queso fundido con chorizo, pancita o menudo, tacos de papa con chorizo, tamales y algunos insectos. Entre las tradiciones están el Festival de las Almas. Este es el festival de mayor relevancia en todo el Estado de México, de aproximadamente una semana de duración.
En este convergen artistas nacionales e internacionales para dar mejores muestras de talento en escena. La fiesta grande se desenvuelve en el municipio del Valle de Bravo, en el cual se celebra tanto el Día de los Santos como el Día de Muertos. Ahí se pone de manifiesto las más diversas expresiones culturales: danza, artesanía, música, pintura, literatura y cine, entre otras manifestaciones artísticas. El Festival del Quinto Sol. Este se lleva a cabo durante el equinoccio y solsticio de primavera de cada año. Este festival se lleva a cabo desde 1987 y tiene como principal objetivo enaltecer la cultura indígena, sus rituales, interpretaciones astrológicas y tradiciones en general, con énfasis en las comunidades indígenas mexiquenses. Las posadas. La tradición oral da indicios que las posadas mexicanas nacieron en el municipio de Aculmán. De ahí la importancia de las posadas en el Estado de México. Las posadas mexicanas se llevan a cabo desde el 16 de septiembre hasta el 2 de febrero. En este lapso, los niños de cada pueblo o municipio se unen en grupos y recorren la localidad. Posteriormente, un grupo pide que le reciban en la casa donde está reunido otro grupo. Fiesta de Santiago Apóstol. Esta festividad se desenvuelve en el municipio de Yapango y corresponde a una de las más importantes fiestas patronales del Estado de México. En la fiesta de Santiago Apóstol se representan danzas típicas de la región, como la danza de los 12 pares de Francia, la danza de los chinelos o la danza de los moros. La Feria de la Nuez. La Feria de la Nuez se desenvuelve en el municipio de Atmén. Ciudad de México. Ciudad de México, anteriormente denominada Distrito Federal, es una de las 32 entidades federativas de México, así como la capital de los Estados Unidos mexicanos. Se localiza en el Valle de México y se divide administrativamente en 16 demarcaciones. Su población es de 8.9 millones de habitantes. En 1535 se creó oficialmente el Virreinato de la Nueva España y se estableció la nueva Ciudad de México encima de la antigua México Tenochtitlan. Grupos étnicos. La mayor parte de los habitantes de la ciudad son mestizos. A pesar de que en números relativos la población indígena no representa más del 1% del total de la población capitalina. La Ciudad de México tiene la diversidad de población indígena más amplia de México y de América, con más de 360,000 indígenas de casi todas las etnias del país. El mayor de los grupos étnicos que habitan en la Ciudad de México es el de los nahuas. Las comunidades indígenas migrantes más amplias de la Ciudad de México son los mixtecos, otomíes, zapotecos y mazahuas. Dialectos. En la Ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Del total de su población, 129,000 personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.5% de la población. Las lenguas indígenas de mayor presencia son náhuatl con el 30%, mixteco 12.3%, otomí con el 10.6%, mazateco con el 8.6%, zapoteco 8.2%, mazahua 6.4%. Artesanías. Las artesanías más importantes de la ciudad es el trabajo de papel maché duro llamado cartonería, utilizado para hacer piñatas y otros artículos relacionados con diversas celebraciones anuales. También se utiliza para hacer criaturas de fantasía llamadas alebrijes, los cuales se originaron en México en el siglo XX. Si bien hay artesanías hechas en la ciudad, la capital es más conocida por vender y promocionar artesanías de otras partes del país. Gastronomía. Quesadillas. Comida típica y también de la más controversial. En el resto del país, la quesadilla lleva en automático queso. En la capital no. Y si la quieres con este lácteo, debes pedirla antes de que la prepare. Tacos. Sonará algo extraño decir que los tacos, populares en todo México, son comida típica de Ciudad de México. Sin embargo, los encuentras en todos lados, no importa si son al pastor, de canasta, fritos, etc. Aquí la variedad de opciones es caldo de gallina. No hay nada mejor que este platillo para ahuyentar al frío. Los pedazos de la gallina, como alas, patas, mollejas y guacal, se hierven en agua con cebolla y ajo.
También se le incorpora zanahoria, garbanzo y cilantro, dando un exquisito caldo. Tradiciones. La Ciudad de México es sede de importantes festividades a nivel nacional, que va desde la secular celebración del Día de la Independencia en el Zócalo hasta festividades de orden religiosa como las representaciones de la Pasión de Cristo en Ixtapalapa, el Día de Muertos en Mixquic o las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Todos estos sucesos atraen a cientos de miles de personas procedentes de todo el país y del extranjero a la capital. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la globalización ha permitido la proliferación en la capital de expresiones extranjeras que se han mezclado con las preexistentes. Así, por ejemplo, es posible observar la iconografía de Halloween en los altares de muertos. Grafitis, introducidos por los migrantes que volvieron y que forman parte de paisajes urbanos en la Ciudad de México, o bien las incontables reelaboraciones de rock que realizan grupos capitalinos, comerciales y subterráneos. Estado de Morelos. Fue fundado el 16 de abril de 1869. Su capital y ciudad más poblada es Cuernavaca. Colinda al norte con Ciudad de México, al este con Puebla, al sur con Guerrero y al oeste con el Estado de México. Grupos étnicos. En el caso de Morelos, el pueblo nativo era el náhuatl, que dominaba el estado, pero poco a poco fue disminuyendo, principalmente en el Porfiriato, cuando el gobierno mandó a muchos campesinos indígenas a que fueran a trabajar en otras partes de México. Los nahuas se encuentran dispersos en cerca de 16 municipios y alrededor de 35 de ellas se concentran en Hueyapán, Tetela del Volcán, Tetelcinco, Cuautla, etc. Sus dialectos. De acuerdo con estadísticas del INEGI del 2010, las lenguas indígenas más habladas en el estado de Morelos son náhuatl con 19.509 hablantes, lenguas mixtecas con 5.517 hablantes, tlapaneco con 1.531 hablantes y lenguas zapotecas con 608 hablantes. Sus artesanías. Las artesanías de Morelos son verdaderas obras de arte. Generalmente cada población se especializa elaborando sus artesanías en diferentes materiales que se caracterizan por contar con estilos que solo es posible encontrar en este estado. Tlayacapán. Aquí encontrarás artesanías de barro como las ollas de 4 orejas con figuras decorativas, además de muebles de hierro forjado y madera. Ocotepec, Cuernavaca. Muebles rústicos de madera, ollas y macetas de barro. Centro de Cuernavaca. Artesanías en plata, prendas de manta, figuras de madera, collares y pulseras, etc. Tepoztlán. Entre todas sus artesanías destacan las casitas de espina de pochote, cuarzos, teponaztlis, que es un tambor prehispánico, y palos de lluvia. Tlaltizapán. Figuras de madera y prendas de vestir de manta. Hueyapán. Tejidos de lana teñidos a mano. Jantetelco. Pequeños cuexcomates para guardar granos como el maíz. Huajintlán. Amacuzac, maracas de guaje. Su folclore. Por parte de Morelos, cuando es tiempo de carnaval, las calles se llenan de danzantes llamados chinelos. Estos singulares danzantes hacen su aparición ataviados con máscaras de madera, sombreros coronados de plumas y túnicas aterciopeladas con bordados alusivos a dioses y personajes prehispánicos. La vestimenta típica de los chinelos es especialmente llamativa por las incrustaciones de lentejuelas y chaquira que realzan su carácter festivo. La danza de los chinelos se remonta al año de 1807, en el pueblo morelense de Tlayacapán. La versión más difundida sobre su origen hace referencia a las rencillas que existían entre españoles e indígenas por la exclusión de estos últimos en la festividad de carnaval. En respuesta a este rechazo, los jóvenes indígenas comenzaron a disfrazarse, cubriendo su rostro y vistiendo ropa vieja de distintos colores para imitar y hacer burla de las fiestas de carnaval organizadas por los españoles.
Con el paso del tiempo, el atuendo original del chinelo se vio enriquecido con diversos detalles estéticos. Fue así como se comenzaron a utilizar máscaras de madera alusivas al rostro de los colonizadores españoles para intensificar la sátira indígena. Para ejecutar la danza de los chinelos, los danzantes colocan las manos en el pecho y dan saltos al ritmo de una banda de música que acompaña su desfile por las calles. Según datos históricos, el peculiar brinco que realizan los bailarines es una remembranza de los saltos de alegría de la tribu prehispánica Tlahuica cuando halló su tierra prometida después de un largo peregrinaje. La gastronomía. En Morelos se tiene una gran diversidad de platillos, entre ellos están los hongos de cacahuate, la salsa de jumiles con tortillas azules, los frijoles ayocotes con bolitas de masa, el conejo en chile ajo, la cecina con crema y queso fresco, el espinazo de cerdo con chiles amortajados, quesadillas rellenas de sesos con huitlacoche, tinga de pollo, chicharrón en salsa, rajas con queso o unos sabrosos pambazos rellenos de chorizo con papa, el mole verde de pepita, el mole estilo Tlayacapan o el mole al estilo Morelos, las huilotas en escabeche y los tamales de bagre. Sus tradiciones. Reto al Teposteco. El atardecer en Tepoztlán es el escenario, cada 8 de septiembre, del Reto al Teposteco, una representación teatral sobre el cambio de religión politeísta del último Tlatoani hacia el cristianismo. Esta fiesta, basada en un guión en náhuatl, consiste en una escenificación donde Tepostecatl, señor Teposteco, fue bautizado por Fray Domingo de la Anunciación. Esta fiesta recuerda la unión de los mundos y las culturas durante la colonia y se celebra en la víspera de la Virgen de la Natividad. Portal de semillas. La colocación del portal o arco de semillas se realiza también en Tepoztlán, como una ofrenda a la Virgen de la Natividad, que es la santa patrona del pueblo. Consiste en un mural gigante de aproximadamente 7 por 9 metros, donde se elabora una escena teposteca con miles de semillas naturales que quedan expuestas durante todo el año hasta su renovación. El Día de Muertos. En el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca, se celebran una de las formas más vistosas y reconocidas de los altares por el Día de los Muertos. La cereada se celebra entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, días en los que se erigen ofrendas para los muertos del año, y las tumbas de los cementerios son visitados por vecinos y amigos de los deudos. Muchas ornamentas con velas, flores, velas, calaveras, papel picado, escarchas y objetos de los difuntos se esparcen por los monumentos. Además, las catrinas también son anfitrionas de la fiesta y acompañan los adornos en conmemoración de los muertos morelenses. Y por último, la cecina. Cuando se habla de gastronomía típica, no se puede olvidar la cecina de Yecapixtla. Esta comida la compone un delgado corte de carne de res o puerco, aliñada con sal y limón que es deshidratada al sol. La cecina es el símbolo culinario de Morelos y se sirve con queso y crema frescos, salsa y cebollas y se come con tortillas de maíz hechas a mano. Y en Yecapixtla cuentan con una feria propia donde se ofrecen los mejores cortes de carne y se hacen también bailes y teatros del pueblo.